Que la gloria del Señor nos acompañe en este nuevo amanecer, queridos hermanos, hoy 9 de septiembre del 2024. Aquí estamos de nuevo para compartir la reflexión sobre la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, a quien está sometido todo poder humano, concede a nuestro presidente un próspero ejercicio de su mandato, de modo que en el respeto de tu ley, en el empeño de actuar conforme a tu agrado, mantenga y procure siempre un orden tranquilo y libre en favor del pueblo que tiene encomendado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en voz común hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo, cuanto más bien deberían estar de luto y haber arrojado entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve en el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebren pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es el vicio y la maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban echando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y pónete ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí si lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como escucharon al principio, mis queridos hermanos, en la oración colecta, que es la primera oración que yo hago, está estipulado en el día de hoy orar por nuestros presidentes. ¿Sí? Tenemos que orar por él, porque el Señor nos pide que oremos para que la gracia, la acción del Espíritu Santo pueda ayudar a las personas, y más a las personas que tienen una responsabilidad tan grande con tantos millones de colombianos en este caso. ¿Sí? Pero la oración que nosotros podamos hacer por nuestro presidente, si él no ora, si él no comienza a determinar en qué posición está, si está con Dios o no está con Dios, pues de nada va a servir en realidad que nosotros queramos tener buenas intenciones al orar y pedirle a Dios que lo ayude, si su voluntad no está con Dios. ¿Sí? Es complicadísimo, definitivamente es complicado. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie,
ni a que lo ame, ni a que lo quiera, ni a que haga su voluntad. Entonces pues no se puede obligar a una persona a que haga lo que no nace en su corazón. Todos somos imperfectos, todos somos hombres pecadores, pero hay una diferencia entre una clase de pecador y otra clase de pecador. ¿Cuál es su diferencia? Hay unos que saben que están actuando mal, que lo que hacen no le agrada a Dios y procuran por todos los medios, desde la oración, desde los sacramentos, desde la oración en familia, el ir a la iglesia, procuran corregir su camino, sabiendo que no están actuando bien. Y hay otros que lastimosamente su corazón se ha llenado de tanto orgullo y tanta soberbia que creen que todo lo que hacen está bien hecho, aunque delante de la humanidad que vive en el error y la humanidad le está diciendo que está mal hecho, mucho más delante de Dios y cree que está bien hecho. Así que necesitamos ante todo la acción del Espíritu Santo para que Él nos oriente en nuestro corazón y nos diga: estás actuando mal, lo que estás haciendo está mal hecho, corrige tu camino, enderézalo, actúa diferente. Pero si yo creo que las mentiras, que las mentiras que yo digo, que el levantar un falso testimonio contra los demás está bien hecho, estoy totalmente... Eso es incoherente. Es incoherente a la luz del Evangelio. Escuchaba ayer en la homilía a un sacerdote que hablaba un tema que pues él no lo quiso profundizar. Él estuvo en el proceso de paz de Juan Manuel Santos, colaboró desde el episcopado colombiano y contaba de que la vicepresidenta Francia Márquez, pues ella fue víctima de la violencia, ¿no? De la violencia y él fue testigo de ello. Pero como esa misma persona que hoy en día ejerce un cargo público, cargo muy importante, es ciega a la violación de los derechos humanos de miles, de cientos de personas de su región en el Cauca, que son abusadas, son sometidas, y usted es capaz de guardar silencio sobre un tema como eso. Eso se llama, aquí, en la fe, en la Iglesia Católica, se llama pecado de omisión. Es cuando yo dejo de hacer el bien que tengo que hacer, guardando silencio. Y eso me hace cómplice. Y más cuando yo ejerzo una autoridad y un cargo como ellos. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero por qué se habla del Evangelio en política? Es que no estamos hablando de política, sino que estamos hablando del comportamiento desde el cristianismo de las personas. Porque es que he conocido a cualquier cantidad de personas que dicen ser católicas, por no meterme con otras denominaciones, que dicen ser católico y yo como católico y este canal es católico, por mi fe, por mi credo, dicen llamarse católicos y aceptar que en este caso nuestro presidente hable de paz cuando él en cada instante y en cada momento agrede a nuestros hermanos periodistas o a cada persona que le reproche su comportamiento con insultos, con difamaciones y tratando a las personas muy mal. No se puede defender eso.
Eso es indefendible. Si usted se considera cristiano, se considera seguidor de Dios, es indefendible, porque hay unos mandamientos. Y el primer mandamiento es el mandamiento del amor. Lo instituyó Jesucristo el día de la última cena. Amaos los unos a los otros. Sí. Amaos como ustedes mismos. Se resumen los mandamientos en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puede ser que yo ame a mi prójimo cuando lo agredo, lo trato mal, lo insulto, lo ofendo, y digo muchas cosas de esas personas. Muchos hemos pasado por eso, sí. Muchos nos hemos equivocado, está bien. Tenemos que pedir perdón y disculparlo, sí, también lo tenemos que hacer. Pero cuando usted sigue viviendo en el error y comete el error, y en vez de corregirlo, sigue aumentando ese nivel y lo sigue escalando a seguir ofendiendo a las personas en su dignidad, pues ya rompemos cualquier clase de comunión que el Espíritu Santo intenta colocar en un orden. Aquí lo estamos viendo desde un tema teológico, humano, ético, moral. Aquí no lo estamos viendo desde una parte política o social. ¿Se podría ver? Sí. Aquí mucha gente se equivoca y piensan y dicen: es que la iglesia no tiene nada que ver con política. Sí tiene que ver con política. Que la gente se equivoca. Política, la palabra política viene de la palabra polis, pueblo. El griego, pueblo, bienestar del pueblo. ¿Y qué hace la iglesia? Pues el bienestar del pueblo. ¿Qué hizo Jesús? El bienestar de la comunidad. ¿Qué ha hecho Jesús? Bienestar del pueblo. Eso hace la iglesia, el bienestar del pueblo. Que el gobierno se encargue más de un ámbito más estructural, desde el tema de carreteras, agua potable, de construcción de escuelas, vías públicas y todo ese tema. Perfecto. Pero es el bien común, así que la iglesia puede opinar de ello, porque es el bien común desde la moral, desde su conciencia. ¿Sí? Mucha gente dice: pero ¿qué autoridad tiene si ha cometido esto y hecho? Ahí sí, como dice el mismo Señor Jesucristo: que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie en este mundo está libre de pecado. Nadie está libre de pecado. Y eso nos va a quitar el hecho de que podamos hacer el bien. No, Santiago lo dice claramente en su carta. Dice: venzamos a las obras del mal con las obras del bien. Esa es nuestra meta. Todos hemos cometido obras malas, todos. Pero Santiago nos dice: esforcémonos en hacer el bien. Que no sean más las obras malas, por lo menos que disminuyan, que vayan disminuyendo en la medida que vamos haciendo obras buenas. Esa es la lucha contra el mal. Una pequeña reflexión, ya que el misal, cuando yo hago las lecturas que hago todos los días, son del misal diario, del orden, ¿sí? La iglesia tiene un orden y hay unas lecturas que corresponden a un ciclo, a un día. Esta lectura que yo estoy haciendo hoy aquí, esta lectura se hace en todas las iglesias católicas del mundo entero, de rito latino, o sea, en Occidente, ¿sí? Desde la Patagonia, desde Chile, pasando por toda América Latina, todo Centroamérica, Norteamérica, Europa, ¿sí? Todas estas mismas lecturas que acabamos de hacer hoy. El Evangelio, se hace la oración colecta, se hace la primera lectura que compartí hoy, se hace el Salmo, normalmente no lo hago por tiempo, pero es lo mismo, siempre. Ahí se ve la unidad y la comunión en la reflexión de la palabra de Dios, en el canon, ¿sí? Entonces, esas lecturas, hoy nos correspondió esta lectura y esa oración colecta que está ahí, está pidiendo por la oración por el mandatario de cada país. En este caso nos toca el presidente que nos corresponde en Colombia,
y en otros países para cada cual. Entonces cada cual ora por. Nosotros tenemos inconvenientes con el nuestro. Me imagino que en El Salvador con Nayib Bukele, pues su situación es totalmente diferente. Orar en Venezuela por pues Maduro, pues es muy complicado, pero pues el Señor nos pide orar por nuestros enemigos y ahí toca orar por un presidente que es enemigo de un país complicadísimo, pues. Igual en Nicaragua tienen a Ortega y en Cuba tienen a Díaz-Canel. Entonces, pero la iglesia nos invita a eso, porque aquí no es un tema solamente de una guerra humana, sino una guerra espiritual, donde las fuerzas del mal se unen para destruir a su hermano y utiliza a personas como tú y como yo para que terminemos haciéndole el mal al otro, ¿no? Porque eso es lo que utiliza Satanás cuando quiere instrumentalizarnos. Entonces tenemos que permitir es que nosotros seamos instrumento de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo y no ser instrumentos de Satanás. Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, aquí estamos, seguimos en la unidad, en la oración, sigo orando por sus intenciones, por favor no dejen de orar por este servidor y por mi familia, y hasta una próxima ocasión, que tengan un feliz día en el Señor.